Hola estudiantes de sexto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. En este video vamos a terminar de analizar los temas vinculados al trabajo número 5 que ustedes están elaborando. En la brevedad subiremos la explicación del trabajo número 6 y con eso ya estaremos encarando la finalización del cuatrimestre. En esta ocasión vamos a trabajar los temas vinculados a cómo fue generándose cambios en la teoría marxista y ver cuáles fueron sus implementaciones a lo largo de la historia y cómo ésta se fue desviando, por así decirle, de los planteos que Marx y Engels desarrollan en el texto del Manifiesto Comunista. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la primera variación se produce al momento de desarrollarse la revolución bolchevique en Rusia en 1917. Y es importante tener en cuenta este aspecto para poder entender qué fue lo que pasó. Cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista en 1848, él no está pensando en la liberación de los campesinos rurales rusos, chinos, cubanos o coreanos del norte. Muy lejos de eso, en realidad él está pensando en los obreros industriales de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania. Es decir, él está pensando en sociedades que ya habían atravesado la segunda revolución industrial y se estaban encaminando prácticamente hacia la tercera revolución industrial. Con lo cual, esto genera un cambio de paradigma muy importante porque lo que nosotros vamos a ver es cómo la doctrina marxista intentó aplicarse en sociedades que, según Marx, no estarían preparadas para dar el salto al comunismo. Recordemos que justamente la visión de la sociedad comunista en Marx dista de lo que nosotros conocimos en la historia porque no son sociedades que no habían pasado por la etapa capitalista. Entonces, acá ya nos encontramos con una primera disyuntiva y es lo que Vladimir Ilich Lenin va a tratar de resolver a través de lo que se va a conocer como marxismo-leninismo, que en realidad va a ser, digámoslo así, la doctrina política que va a regir a todos los regímenes comunistas que conocemos en el siglo XX. Eh, Hay dos cuestiones fundamentales en esto. La primera es lo que acabamos de decir, la sociedad rusa no estaba preparada para resolver este paso al comunismo. Entonces, en Lenin aparecen dos cuestiones fundamentales que son necesarias resolver. La primera es, ¿quién va a hacer la revolución si es que no hay una sociedad con conciencia de clase? O sea, si no hay proletarios, porque el campesino rural ruso, lejos de ser un proletario como lo concibe Marx en el manifiesto. Y después, ¿cómo va a ser hecha la revolución y llevada a cabo? En el quién hace la revolución, esto Lenin lo plantea en un libro al que le va a poner de nombre ¿Qué hacer? eh, que van a ser sus dos obras significativas, eh, esta y El Estado y la Revolución, donde él se dedica a analizar cómo interpretar la doctrina marxista para llevarla a la realidad rusa. Eh, en qué hacer, Lenin se plantea quién tiene que hacer la revolución y cómo llevarla a cabo. En ese sentido, ahí hay un punto clave y Lenin le da un papel importante al intelectual. Es el intelectual el que puede llegar a tener conciencia de clase y el que en nombre del pueblo es capaz de hacer la revolución. Con lo cual acá ya hay una gran diferencia. Ya no es el pueblo proletario el que hace la revolución para liberarse de la opresión burguesa. Es alguien que en nombre del pueblo hace la revolución para liberarlo
y enseñarle la conciencia de clase y llevarlo al comunismo. Por lo tanto, entonces, ¿esa revolución instaura el comunismo? No. Y acá está donde se introduce el segundo cambio fundamental que Lenin desarrolla en su teoría y que explica en El Estado y la Revolución. ¿Qué va a pasar entonces una vez que se produzca la revolución? Y esos intelectuales convertidos en dirigentes políticos tomen el poder en nombre del pueblo. Bien, acá va a aparecer un concepto que en realidad está en Marx, está explicado en el manifiesto comunista, pero que Marx no lo plantea como, como parte de un proceso histórico, como una etapa del materialismo histórico, sino que él lo plantea solamente como un momento, como un instante previo al paso al comunismo. Cuando Marx lo analiza en el manifiesto, dice que cuando ya están dadas todas las condiciones para desarrollar el proceso revolucionario, eh, ocurre la revolución, pero eh, el Estado burgués no desaparece inmediatamente, sino que hay un pequeño momento de tiempo en el que el proletariado tiene que tomar el poder, hacer desaparecer el Estado burgués y hacer el tránsito hacia el comunismo. A eso Marx lo llama dictadura del proletariado. Lenin se va a agarrar de ese concepto de dictadura del proletariado y va a plantear que esa dictadura del proletariado no es un momento previo al paso al comunismo, sino que es una etapa dentro del proceso del materialismo histórico. Y por lo tanto, esa etapa dentro del proceso del materialismo histórico, llamada dictadura del proletariado, es el momento en donde el Estado burgués es aniquilado, se instaura un Estado proletario y desde ese Estado proletario se le enseña a la sociedad la conciencia de clase, y una vez adquirida la conciencia de clase podremos hacer el tránsito hacia la etapa comunista. Por lo tanto, es como que a ese materialismo histórico, este, Lenin le agrega una etapa que en realidad para Marx es un momento pequeño dentro de parte de un proceso histórico más largo. En esa dictadura del proletariado solamente puede haber lugar para un partido político que va a ser el Partido Comunista, en este caso es el Partido Comunista Ruso, o después conocido como Partido Comunista Soviético, en donde Lenin lo que plantea es que esos intelectuales que hacen la revolución, convertidos en dirigentes políticos, se transforman en dirigentes del partido y desde ahí hacen el salto para ser autoridades políticas del gobierno de esta dictadura del proletariado que nos va a enseñar la conciencia de clase y nos va a hacer transitar hacia la etapa comunista. Esta es la gran diferencia y esto es lo que vamos a llamar marxismo-leninismo, con lo cual quiere decir que los gobiernos que nosotros conocimos, la Unión Soviética, los regímenes de Europa del Este, la República Democrática Alemana, la República de Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, que son países que van a estar eh, como satélites de la Unión Soviética, son dictaduras del proletariado, no son regímenes comunistas como lo entendía Marx. Eh, la otra variante es, dentro de la misma Revolución Rusa, el pensamiento de León Trotsky. Este, a lo cual vamos a llamar marxismo trotskista. Eh, Trotsky introduce algo que es muy interesante, que después va a servir para poder entender otras variantes del marxismo. Y es que la revolución es un proceso permanente y constante. O sea que la revolución no se agota, no se acaba, no termina, sino que es necesario, una vez hecha la revolución en una nación, no quedarse. ¿Por qué? Porque según Trotsky, los enemigos de la revolución, o sea, la burguesía, aquellos que se salven
de la persecución eh, desatada por el Estado proletario, necesariamente van a buscar huir, y van a huir hacia dónde, hacia países donde haya burguesía, para poder refugiarse y aliarse, y en base a eso buscar apoyos para tratar de recuperar el poder. Por lo tanto, la revolución no se puede estancar. Y entonces, una vez que la revolución se produzca, eh, debe expandirse, debe ser llevada a otros países, y de esa forma erradicar las burguesías de esos países. Esto es interesante, ¿por qué? Porque esta idea de revolución permanente y constante es lo que, a través del pensamiento de Trotsky, va a permitir justificar, por ejemplo, la creación de la Unión Soviética en 1922. Ahora, ¿quién va a llevar adelante ese proceso? Y Trotsky habla de la necesidad de un ejército revolucionario, del cual él va a ser el comandante en su momento, y va a ser conocido con el nombre del Ejército Rojo, y que después va a ser, digamos, una de las columnas vertebrales de la dictadura del proletariado en el régimen soviético. Eh, ¿Y qué diferencia hay entre un ejército y un ejército revolucionario? Bueno, según Trotsky, el ejército revolucionario es un ejército con jerarquía, con disciplina, con autoridades militares, con comandantes, con distribución de roles dentro de ese ejército, pero con conciencia de clase. O sea, tienen mentalidad proletaria, y por lo tanto, como tienen mentalidad proletaria, son capaces de eh, hacer la guerra en estados burgueses donde sea necesario para poder llevar adelante el proceso revolucionario. La tercera variante dentro del mundo soviético es la introducida por José Stalin, quien va a reemplazar a Vladimir Lenin cuando éste muera. Eh, Stalin se va a convertir en secretario general del Soviet Supremo, que es el órgano político de conducción dentro de la revolución bolchevique. Y Stalin plantea algunos elementos puntuales. Por ahí eh, no es un teórico marxista, es un hombre pragmático, y que va a gobernar la Unión Soviética con bastante crueldad. Eso hay que decirlo, y hoy por hoy ya es más que sabido. Eh, y en donde él se plantea cuestiones fundamentales que tienen que ver con el desarrollo. Eh, en primer lugar, eh, él considera que es necesario saltar la etapa capitalista. O sea, hay que acelerar el proceso, ¿m? Hay que acelerar el proceso, hay que llevar adelante un proceso de industrialización fuerte y a cualquier precio. Y realmente el precio para los rusos de ese proceso de industrialización fue bastante alto, porque dejó varios miles de muertos. Este, y ese proceso de industrialización es lo que va a permitir acelerar el paso para poder avanzar más rápidamente y llegar a la a la etapa comunista, este, sin tener que esperar el devenir histórico, como, como dirían los teóricos marxistas. Luego tenemos lo que es la versión china de de la revolución, eh, liderada por Mao Zedong, eh, y hay que tener en cuenta un poco algunos contextos históricos. Este, la revolución china empieza en realidad en 1918, poco tiempo después de producida la revolución bolchevique, este, en donde ya la figura monárquica en China, encabezada por la figura del emperador, un emperador que era considerado prácticamente un semidios y que era tratado como tal, que por lo tanto vivía aislado de la sociedad, y al cual se le tenía que rendir un culto y una reverencia especial, eh, frente a las hambrunas
y las consecuencias dejadas por ya el desmembramiento del colonialismo hecho por los europeos en China, eh, provoca el comienzo de un proceso revolucionario en contra de la figura del emperador, encabezado por un líder importante en esta historia, que es Sun Yat-sen, y quien concreta la transformación de China en una república en ese año, en el año de 1918 hacia 1919. Em, Esto es importante, ¿por qué? Porque producido ese proceso republicano, eh, los republicanos chinos se van a dividir en dos bandos, y eso va a provocar el estallido de una guerra civil que se va a prolongar hasta el año 30, cuando la provincia de Manchuria sea invadida por los japoneses y por lo tanto eso dé inicio a el proceso de la Segunda Guerra Mundial en lo que va a ser el escenario del Pacífico, este, enfrentando, digamos, el expansionismo japonés. Durante el proceso antes de que se produzca la invasión japonesa, la guerra civil china, eh, que se va a extender durante casi toda la década del 20 y parte de la década de 1930 del siglo XX, este, va a estar dividida en dos bandos enfrentados entre los procomunistas liderados por Mao Zedong, y los nacionalistas chinos liderados por Chiang Kai-shek. Eh, Estos dos bandos, digámoslo así, interrumpen, digamos, la guerra civil para enfrentar al enemigo común, que es la invasión japonesa, y finalizada la Segunda Guerra Mundial, eh, se retoma la guerra civil y esta se prolonga hasta la victoria de los comunistas en 1949 y la, la huida de los nacionalistas de Chiang Kai-shek a la isla de Formosa, que después va a ser conocida como República de Taiwán, este, donde Chiang Kai-shek se va a instalar como presidente. Eh, Mao Zedong lo que va a introducir, retomando la idea de ejército revolucionario de Trotsky, eh, es lo que se llama el concepto de la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas no es algo nuevo en la historia de la guerra en el mundo, porque organizaciones y guerra de guerrillas hubieron a lo largo de la historia en diferentes países. Los españoles, por ejemplo, hicieron guerra de guerrillas contra los franceses durante la invasión napoleónica a comienzos del siglo XIX. Eh, lo que tiene es que Mao va a introducir la idea de guerra de guerrillas moderna y el modelo de guerra de guerrillas que vamos a conocer en la segunda mitad del siglo XX. Esa idea de guerra de guerrillas hace que el proceso revolucionario en realidad sea más lento, porque Mao entiende la necesidad de que la guerrilla se instale en un lugar y establezca lo que se llama una zona liberada. Esa zona liberada solamente puede permitir el avance de la guerrilla hacia otra área geográfica eh, cuando la guerrilla ha logrado que los habitantes de esa zona que es considerada liberada eh, se apropien de la conciencia de clase. O sea que solamente una vez que la conciencia de clase está consolidada en esa zona liberada, la guerrilla se puede expandir. Y los métodos guerrilleros van a ser los que hemos conocido, es decir, estrategias de guerras no convencionales, como pueden ser el sabotaje, las emboscadas, los golpes de mano, eh, los atentados. El objetivo de la guerrilla es vencer por medio de lo que se llama la desestabilización. Esta idea introducida por Mao después va a ser copiada por otros
intentos de organizaciones comunistas, y obviamente el nombre de esta versión de marxismo va a ser marxismo maoísta. La última, la última y basado en esta versión del marxismo maoísta es cuando aparece la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, pero como decimos siempre, la figura clave en este caso es la de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara Lynch, cuya historia todos nosotros ya conocemos y que es muy popular, y Ernesto Guevara le introduce una última variante a este concepto de la guerra de guerrillas introducida por Mao, en donde aparece el concepto de foco insurreccional. Por eso, digamos, la teoría que va a ser conocida con el nombre de guevarismo, se la va a llamar también foquismo. ¿Qué es el foco insurreccional? El foco insurreccional es el lugar donde se instala la guerrilla para empezar a actuar y llevar adelante los procesos de desestabilización que van a permitir destituir al Estado burgués y tomar el poder. Ahora, la diferencia con la idea de zona liberada llevada adelante por Mao es que en el foquismo no se espera, eh, no, no se espera la idea de que la sociedad se apropie de la conciencia de clase. Es más rápido el proceso. Es decir, se instala, se genera un foco insurreccional, el foco insurreccional se consolida y avanza rápidamente hacia otro. O son varios focos insurreccionales los que pueden surgir al mismo tiempo. Este, Esto es porque Guevara observa el, el éxito de la Revolución Cubana, que en poco menos de un año concreta un proceso revolucionario. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con la situación de Cuba al momento de estallar la revolución cubana. A diferencia de otros intentos como él mismo va a llevar adelante, por ejemplo el caso de Angola, o el mismo caso de Bolivia, que termina con su muerte. Y ahora quisiera hablarles, eh, ahora que hemos terminado de analizar las variaciones de marxismo y el marxismo, y ver cómo eh, la historia nos muestra qué fue lo que pasó con el marxismo, me gustaría hablarles de un autor que quisiera que leamos y analicemos, y que me parece que es un autor interesante. ¿Esto por qué? Porque, como todos nosotros sabemos, en el año 1989 se produce la caída del muro de Berlín, y la caída del muro de Berlín empieza a desquebrajar los regímenes comunistas, sobre todo el soviético, o sea, los regímenes comunistas en Europa del Este, el régimen soviético, este, y, y surge en ese momento de la historia, eh, frente a una idea de que el capitalismo triunfó, un concepto introducido por un pensador norteamericano de origen japonés, de familia japonesa, pero nacido y criado en Estados Unidos, doctor en filosofía en Harvard, que es Francis Fukuyama. Surge la idea de que con el capitalismo triunfante estamos entrando a una especie de fin de la historia. O sea, retomando la idea de devenir introducida por Hegel, que ya hemos mencionado en estos videos, aparece la idea de fin de la historia. Y de hecho, Fukuyama escribió un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, que genera mucho revuelo y muchas críticas en su momento, y nos plantea como que ahora el capitalismo se va a extender a todo el mundo, el hombre va a alcanzar la felicidad porque va a obtener bienes materiales en abundancia, este, pero sin embargo, y eso va a marcar el fin de la historia, y es, digámoslo así, la teoría de Fukuyama es el sustento filosófico
de lo que hoy conocemos como globalización y del cual vemos los efectos de la globalización. Alexander Solzhenitsyn es de origen ruso, nace en la Rusia soviética y es criado y educado como un soviético ejemplar. De hecho, sus primeros tiempos, sobre todo su adolescencia y parte de su juventud, Solzhenitsyn es un convencido soviético y es un defensor del estalinismo, pero finalizada la Segunda Guerra Mundial, eh, junto con muchos otros intelectuales también, que al terminar la Segunda Guerra Mundial empiezan a tener disidencias con el régimen y empiezan a desarrollar trabajos y escritos eh, contrarios al régimen estalinista. Y esto le trae como graves consecuencias eh, la cárcel, como le va a ocurrir a muchos disidentes. Recordemos que Stalin eh, persiguió a muchos opositores al régimen dentro de la Unión Soviética y fueron muy violentas y muy graves las purgas que él desarrolla, sobre todo en la ciudad de Moscú, como el caso de la purga de primavera famosa, donde en una sola noche son asesinados 50.000 opositores al régimen estalinista. Solzhenitsyn es enviado a un gulag. Los gulag eran campos de concentración de trabajos forzados, muchos de ellos ubicados en Siberia, en un clima hostil, donde lo que se buscaba era que los presos murieran o por el peso del trabajo excesivo, de hambre o de frío. Eh, Solzhenitsyn no solamente sobrevive, sino que escapa del gulag, eh, logra huir del gulag y logra huir de la Unión Soviética, llegando a Finlandia y de ahí instalándose en Austria, desde donde empieza a desarrollar una obra literaria importantísima. Uno de sus libros claves se llama Archipiélago Gulag, que es una novela con la cual trata de describir el estalinismo para mostrarle al mundo qué es el régimen estalinista. Eh, Va a sufrir las persecuciones del estalinismo estando en el exilio, porque va a sufrir varios atentados contra su vida en donde lo van a intentar asesinar agentes de la KGB. Eh, y eh, conscientes de esto, los norteamericanos lo invitan a ir a Estados Unidos y lo invitan a quedarse a vivir en Estados Unidos, donde él va a pasar un periodo de alrededor de 5 a 6 años. Y en ese momento, o sea, la idea del gobierno norteamericano es tratar de utilizarlo como bandera anticomunista. Y en 1978, la Universidad de Harvard decide premiarlo con el doctorado honoris causa y lo invita a decir un discurso. Y ese discurso, que es un texto que ustedes tienen para leer y analizar en este trabajo práctico, lejos de ser un discurso que ellos imaginaban que iba a ser un discurso anticomunista y de loas al capitalismo, se transforma en un discurso muy interesante que él después va a publicar con el título de El suicidio de Occidente, en donde él analiza y llega a la conclusión, como decimos acá en la lámina, eh, de que el capitalismo norteamericano y de que el comunismo soviético son lo mismo y que en vez de buscar la felicidad del hombre, lo único que van a lograr en su historia va a ser la destrucción del género humano. Es un trabajo interesante, está dividido en 16 títulos, de los cuales hay algunos importantes. Eh, Solzhenitsyn ahí plantea la idea de que el hombre capitalista se ha vuelto mediocre, se ha vuelto hedonista. Recordemos que el hedonismo es buscar el fin del ser humano a través de lo placentero. Por lo tanto, solamente si quiero ser feliz, solamente tengo que hacer lo que me dé placer. Eh, Habla de cosas que hemos visto, como por ejemplo la desinformación de los medios de comunicación, de el exceso de las burocracias
de los gobiernos que en vez de solucionarle problemas a los ciudadanos, los terminan agobiando. Y todo eso lleva como consecuencia eh, que el hombre camine hacia su destrucción. Y es un texto interesante sobre todo en cómo termina, porque en el análisis que Solzhenitsyn hace, eh, él termina planteando una necesidad de una vuelta hacia la interioridad. Y esto es llamativo, ¿por qué? Porque en realidad él es ateo, él no cree en Dios, pero sin embargo habla de la necesidad de que el hombre vuelva a tener cierta interioridad espiritual. Por eso parece que es interesante, sobre todo porque como ya hemos analizado el origen del capitalismo y hemos visto sus consecuencias, y hemos visto en estos videos o sea, cómo fue variando el marxismo y conocemos a lo largo de la historia sus consecuencias, este, es interesante leer a alguien que conoció a los dos regímenes por dentro, que vivió los dos regímenes por dentro y que pudo encontrarle puntos en común y elementos de crítica a ambos al mismo tiempo. Obviamente a Solzhenitsyn no le dieron el doctorado honoris causa en Harvard, lo declararon persona no grata, lo echaron de Estados Unidos y vivió hasta su muerte en el año 2004, siendo criticado, denostado y en algunos casos también perseguido y con intentos de ataque contra su vida, tanto por el gobierno norteamericano como por el gobierno soviético. Eh, es llamativo que haya podido morir de viejo en su cama. Eh, una persona que ha sido perseguido por los dos regímenes políticos más grandes que hubo en la historia del siglo XX. Bien, esto es todo por hoy. Espero que sean interesantes las lecturas, espero sus trabajos. Si tienen dudas o inquietudes, ya saben los canales de comunicación para contactar. Así que de ahora en adelante lo que nos queda es desarrollar el, los trabajos y espero cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme.